Uno de los primeros temas vistos en clase fue la cultura hebrea, de la cual aprendimos muchísimo, ya que es una de las culturas más antiguas, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, entonces es por esto que tiene muchísima historia. El hebreo significa cruzado del otro lado del río, ya que los pasados, los ancestros de lo que ahora son los actuales judíos, son los pueblos semitas, árabes e israelitas. Su principal aporte y el más importante fue el religioso, que fue el monoteísmo, porque gracias a esta cultura, el pueblo empezó a creer en un solo Dios, Yahvé, y dejaron de idolatrar a los otros dioses. Esta cultura estaba situada en las tierras de Canaán, en Siria, al sur de Siria, porque Abraham, que fue el primer patriarca, escuchó la voz diciéndole que quería que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Entonces Abraham salió desde Ur con todo el pueblo judío hasta la tierra prometida, que fue en Canaán. Como ya les comenté antes, Abraham fue el primer patriarca. Otro de los muy grandes patriarcas fue Jacob, que era nieto de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales fueron fundadores de las 12 tribus de Israel. Otro patriarca, el cual vimos en clase, fue Moisés. Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel de los egipcios, y él fue quien recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Después de los patriarcas vino el periodo de los jueces. En este periodo, los israelitas se establecieron definitivamente en Palestina y dejaron de ser nómadas. Vimos a diferentes jueces, pero los más importantes fueron Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel. De igual manera vimos que solamente existió una jueza, la cual se llamó Débora. Después del último juez, que fue Samuel, empezó el periodo de los reyes. Hablamos de 3 reyes muy importantes que fueron Saúl, David y Salomón. David fue un rey muy importante, ya que su nombre lo dice, su nombre en hebreo significa el amado o el elegido de Dios. Él cometió un agravio muy fuerte contra Dios, ya que dejó embarazada a la mujer de Urías y después, para ocultar este pecado de adulterio, mandó matar a Urías. Después fue tan grande su arrepentimiento que compuso todos los salmos para el Señor. David tuvo hijo como a Salomón, a quien se le conoce como rey sabio, y fue otro gran rey, quien, cuando él estaba en su reinado, mandó a construir el templo de Jerusalén, y a él se le atribuye la autoría del Cantar de los Cantares, de los libros de Eclesiastes y de Proverbios. Existieron muchas diásporas judías, que fueron la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel. Como podemos ver, aprendimos muchísimo de esta cultura, ya que tuvo mucho que dejarnos, sobre todo a nosotros como católicos, ya que ahí fue donde se dio toda nuestra fe y donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a hablar sobre lo que aprendí de la cultura griega y la cultura antigua romana. Vamos a empezar con la cultura griega. La cultura griega surge en el oriental del mar Mediterráneo, entre el mar Jónico y Egeo, por la península de los Balcanes y a las costas de Asia Menor. Estaba conformada por 1.400 islas y 7 archipiélagos. 227 de estas islas solamente estaban habitadas. Unos antecedentes a Grecia clásica son la cultura minoica y la micénica. Algo importante de la minoica es que fue la primera cultura especializada, ya que se especializaba en el pastoreo. Esto es muy importante. Y la cultura micénica, lo más trascendental, fue la batalla de Troya. Ahora vamos a pasar a la Grecia clásica. Durante esta época predominaron 2 ciudades muy importantes, Esparta y Atenas. En Atenas tuvo 3 formas distintas de gobierno: una monarquía, una aristocracia y una democracia, la primera de todas. También en esta ciudad se recurría mucho al comercio por falta de suministros, a diferencia de Esparta. Durante esta época despuntaron en la arquitectura con 3 estilos: el dórico, el jónico y el corintio. También despuntaron mucho en la escultura, sobre todo cuando se refería a la escultura del cuerpo humano. Aparecieron obras literarias muy reconocidas, como puede ser la Ilíada o la Odisea. Aparece la mitología griega, muy estudiada, y una de las principales aportaciones fue la filosofía. Primero aparecen los filósofos naturistas. Como ejemplo de estos tenemos a Anaximandro, a Pitágoras y a Tales de Mileto. Después, los sofistas. Y aquí, después aparece un personaje muy importante, que se llama Sócrates, también conocido como el padre de la virtud. Después aparece Platón, quien se dice ser
alumno de Sócrates. Este da la teoría de las formas o de las ideas y establece una escuela muy importante llamada la Academia, que estuvo activa hasta el año 86 a.C. Después aparece, lo que es a mi gusto, uno de los filósofos más importantes e influyentes de toda la historia, que es Aristóteles. Este también es conocido como el padre de todas las ciencias. Aristóteles estudió en la Academia de Platón y a la muerte de Platón se fue y fue tutor de Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro Magno, él fundó una escuela llamada el Liceo, muy importante. Por último, rápido, la religión griega fue una religión politeísta, antropomórfica y panteísta. Algunos de los dioses muy importantes fueron Zeus, Hades, Hera y Atenas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la antigua Roma. La antigua Roma surge en el central del mar Mediterráneo, con una extensión de 301.023 kilómetros. No abundaban llanuras y sin embargo por ahí corría el río y único río Po. En la fundación de Roma tenemos el carácter legendario y el que se dice que es el verdadero. El carácter legendario se dice que es con la leyenda de Rómulo y Remo, quien Marte, dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo, quienes fueron arrojados al río Tíber y los recoge una loba y los cuida. Se dice en la leyenda que para poblar la ciudad, Rómulo aceptaba a todos los prófugos, refugiados o no queridos de las demás ciudades. Por lo tanto, eran puros hombres, y para poder poblar Roma, tuvieron que robarse a las hijas de los sabinos que habitaban la colina vecina. En realidad se dice que Roma empezó siendo un pequeño pueblo agricultor compuesto por tres grupos: los griegos, los latinos y los sabinos. Los primeros en habitar Roma se dice que fueron los etruscos, que también fueron los primeros reyes romanos. Roma tuvo tres formas de gobierno: una monarquía, una república y un imperio. Durante la monarquía de la antigua Roma, Roma fue gobernada por 7 reyes, estas pertenecientes a 2 dinastías: la etrusca, que fue la primera, y después la latina. Se dice que se expulsó al último monarca de Roma y que fue tomada por el ejército, y aquí es donde pasamos a la república. La república se mantuvo hasta el 27 a.C. y tuvo personajes dictadores como Julio César. Las guerras púnicas. A estas se le denominan por una serie de 3 guerras que fueron entre Roma y Cartago. Estas fueron en el año 264 hasta el 146 a.C., o sea casi 100 años. Antes de esta no hubo una batalla más grande como esta. Al finalizar la tercera guerra, Roma salió victorioso sobre Cartagena y conquistando así el imperio cartaginés. De la jerarquización social de Roma, hasta arriba eran los patricios, luego los clientes, luego los plebeyos y hasta el último, los esclavos. Una de las aportaciones más grandes de Roma fue el derecho romano. Con estas la ley de las 12 tablas. Ahora pasamos a una época muy importante que es el Imperio Romano. Primero, el imperio es un sistema de poder político real que estaba a manos de un solo individuo, llamado emperador. Esta época se inauguró con Octavio Augusto, hijo adoptivo de Julio César. Algunos emperadores muy importantes del Imperio Romano fueron Claudio, Calígula, Nerón, quien persiguió a los cristianos durante mucho tiempo, Vespasiano, Caracalla, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Eso es todo por mi parte sobre la cultura griega y la cultura antigua romana. Hola, pues yo les voy a platicar un poquito sobre el cristianismo. Pues el cristianismo empezó desde las alianzas de Dios con su pueblo, ese fue el número 1. Después el cumplimiento de la ley mosaica. Después la llegada de Jesucristo, en quien se cumple la alianza eterna y definitiva. Después tuvimos la elección de los 12 discípulos, o sea, apóstoles. Después fueron las primeras persecuciones, la aparición de las primeras herejías y la aparición de los primeros concilios. Pues el origen de las persecuciones primero fueron mandadas por las autoridades judías y después por las romanas. Estas persecuciones fueron muy sangrientas.
porque literal no tenían compasión por los cristianos, entonces se tuvieron que empezar a esconder y así, y gracias a eso la religión tuvo un alcance muy grande, porque, o sea, sí se empezó a correr la voz y más personas se hacían cristianos, y pues bueno, la presión empezó a ser muy violenta, y hasta que San Esteban fue uno de los mártires que lo mataron a piedras y así, lanzándole piedras, y gracias a él se le conoce como protomártir, y pues así hubo muchas historias en esta época de la historia. Y luego tenemos Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que fue cuando Jesús llega aquí a la tierra a darnos el mensaje que quería, pues que era salvarnos a todos, y pues que resucitó, y todo lo que nos dejó, los milagros, sus enseñanzas, los apóstoles, la Biblia, todo, y pues esta etapa fue una etapa muy importante. Otro acontecimiento muy importante de esta época fue los milagros de Jesús. También podemos hablar de ellos, que los milagros es algo más allá que las personas no podemos entender, porque va más allá de la naturaleza. Por eso se dice que los milagros solamente los puede hacer un Dios. En este caso, pues Jesús, que uno de sus milagros más importantes fue la multiplicación del pan, y cuando los apóstoles estaban pescando y no había peces, y él pues les dio cantidades muy grandes, y pues un milagro nos demuestra que Jesús no es una persona, porque los humanos no somos capaces de hacer esas cosas, o sea, es algo sobrenatural, y eso nos demuestra mucho, o sea, es podríamos decir, como algo que nos hace creer en él. Y los grupos de milagros de Jesús fueron la naturaleza, que cambió el agua en vino en Caná, fue un milagro muy importante. Otro, la curación física, que curó a un leproso que ya no tenía curación. Después, la liberación demoníaca del niño en la lunática, y pues la resurrección del mismo, que resucitó al tercer día de haberse muerto. Y pues eso nos demuestra que Jesús pues es el verdadero Dios, y fue algo muy importante en la historia.